¿Alguna vez te has preguntado por qué el true crime es un género tan popular? Algunos estudios psicológicos apuntan a una necesidad de comprender lo incomprensible. Otros hablan de un mecanismo evolutivo, por conocer el peligro. Tal vez sea por puro morbo. Lo que parece evidente es que los asesinos en serie ocupan un lugar particular en el imaginario colectivo. Ted Bundy, Charles Ramírez, Charles Manson, nombres muy conocidos, pero en España pocos evocan tanto desconcierto como el de Manuel Delgado Villegas, alias el Arropiero. Su caso fue uno de los más difíciles de encajar y entender, no por el número de crímenes que confesó, 48 en total, sino por el modo en que vivió, mató y fue tratado por el sistema. Os contamos todo esto y mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La España de mediados de los 60 y principios de los 70 era muy distinta a la actual. El régimen de Franco daba sus últimos coletazos, pero el gobierno todavía marcaba el funcionamiento de las estructuras del Estado, incluyendo la policía, la justicia y, por supuesto, la salud mental. El crimen no era un fenómeno televisado ni mediáticamente digerido. Si a esto le sumamos que no existían bases de datos criminales unificadas ni protocolos policiales, o que las autopsias se hacían en función del médico forense de turno, encontramos un protocolo sin demasiado rigor técnico. Existían medidas como la ley de vagos y maleantes, que permitía detener preventivamente a personas sin domicilio fijo, también a homosexuales, a drogadictos, a disidentes políticos o simplemente a individuos considerados problemáticos. Es en esta España, más concretamente en Sevilla, donde nace Manuel Delgado Villegas el 25 de enero de 1943. Su vida empezó literalmente con una muerte, la de su madre, fallecida durante el parto. Su padre, vendedor ambulante de arrope, de ahí el apodo posterior de Manuel como el Arropiero, no quiso hacerse cargo de él. Manuel fue entonces enviado a Mataró, en Barcelona, donde quedó bajo el cuidado de su abuela. Según los testimonios recopilados años más tarde, creció en un entorno de maltrato físico y negligencia emocional. No aprendió a leer ni a escribir, tartamudeaba, tenía conductas disruptivas y era frecuentemente castigado en la escuela. Durante su adolescencia empezó a realizar robos menores y fue denunciado por escándalo público. De hecho, fue detenido en varias ocasiones y ya se le describía como una persona inestable, errática, con tendencias violentas y de conducta imprevisible. Entre los 16 y los 18 años dormía en la calle o en pensiones de mala muerte. Trabajaba por días en los muelles o en labores esporádicas, y aunque en aquel momento no se supo, ya había empezado a matar, como confesó años después. En 1961, a los 18 años, se alistó en la Legión Española, decisión que tomaban muchos jóvenes sin recursos y con apenas formación, porque se les ofrecía una cama, comida caliente y una buena dosis de disciplina. Pero para Manuel, esa etapa formativa tuvo una utilidad mucho más oscura. Y es que allí aprendió el golpe del legionario, un ataque letal que consiste en romper la tráquea con un solo golpe seco. Años más tarde, cuando se investigaron los cuerpos de sus víctimas, muchas presentaban exactamente esa lesión. No hay constancia de que matara a nadie durante su servicio activo, pero sí que mostró un comportamiento errático, desafiante, con constantes sanciones por desobediencia, riñas y actitudes antisociales. Finalmente, tras varios partes disciplinarios, fue expulsado. Tras su salida de la Legión entre 1964 y 1971, su rutina se convirtió en recorrer el país a pie, comiendo de la caridad y viviendo de pequeños robos. Aquí es cuando se cree que cometió la mayor parte de sus crímenes. Según su propia confesión, mató a 48 personas en total, repartidas entre España, Francia e Italia. Solo 7 asesinatos pudieron ser probados con evidencias forenses y testigos. Otros 15 fueron investigados, pero nunca cerrados del todo. El patrón de sus crímenes era precisamente la ausencia de patrón. No había móvil económico, no actuaba por venganza, ni por celos, ni por beneficio. Mataba por impulso. Declaró que muchas veces lo hacía tras una discusión, un gesto que no le gustaba, un insulto. Tras su salida de la Legión, su rutina era la del indigente clásico. Recorría el país a pie, en trenes regionales, en autostop, cambiando de ciudad cada pocos días. Comía de la caridad, de pequeños hurtos y de lo que podía conseguir en bares o pensiones. Su primera víctima confirmada data del 2 de enero de 1964 en la playa de Garraf, en Barcelona.
La víctima fue Adolfo Folk, un joven turista que, según Manuel, intentó seducirle mientras estaban en la playa. Tras una conversación tensa, lo mató con el golpe del legionario y abandonó allí su cuerpo. En 1971, tras su séptimo asesinato, el de Antonia Rodríguez, Manuel Delgado Villegas fue detenido en el puerto de Santa María. Tenía 27 años y era la primera vez que la policía lo vinculaba directamente con un crimen. En comisaría, lo que comenzó como una diligencia rutinaria, terminó abriendo una de las investigaciones más demenciales del sistema policial español. Confesó el asesinato de Antonia y, sin que nadie se lo pidiera, empezó a relatar el resto de crímenes, uno detrás de otro. Describió lugares, nombres, fechas, detalles anatómicos, datos que solo el asesino pudo saber. La policía comenzó a verificar su declaración y, para su desconcierto, las escenas descritas por Manuel coincidían con crímenes sin resolver. Lo que empezó como un interrogatorio por un homicidio local se convirtió, en cuestión de días, en una operación nacional. Delgado pasó más de 6 años en detención preventiva, sin juicio, sin sentencia, sin garantías procesales. Técnicamente seguía siendo un sospechoso, pero nadie sabía cómo manejar el caso, porque no encajaba en ninguna estructura legal vigente. En 1978, los especialistas concluyeron que sufría un trastorno mental grave, por lo que fue declarado inimputable. A partir de ahí fue internado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel y más tarde en el de Santa Coloma de Gramenet. Vivió más de 2 décadas encerrado con comportamientos que confirmaron su estado de demencia. Murió en 1998 a los 51 años por una enfermedad pulmonar crónica y sin la fama que precede a otros asesinos internacionales. Sin embargo, en el ámbito académico, su caso se ha convertido en objeto de estudio por su perfil psicológico, que sigue siendo opaco y difícil de encajar. Dicen que en sus últimos años, cuando estaba internado, Manuel Delgado Villegas se paseaba por los pasillos del hospital, hablando solo, gesticulando, a veces cantando, otras completamente en silencio. Dormía vestido y pasaba horas absorto en movimientos automáticos, como si viviera un bucle dentro de su cabeza. Nadie supo muy bien por qué hacía ese tipo de cosas, pero esa imagen absurda y reveladora a la vez es quizás el retrato más nítido que nos queda del mayor asesino en serie de la historia de España. Un hombre al que nadie comprendió, por supuesto, ni antes, ni durante, ni después. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.